Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana hablamos en serio como usted lo merece, presentándole a usted la información, las entrevistas y el análisis de los temas que marcaron la semana y que van a ser tendencia durante los próximos días. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien, que usted desde su casa, desde el lugar donde nos esté viendo, tal vez incluso en la aplicación o en la página de Canal 44, el canal de las noticias Chihuahua, puede ver este programa. Pues le damos la más cordial bienvenida y gracias por su preferencia. Empezaremos, como usted ya sabe, con la polémica, y vaya que generó polémica, la investigación en contra del exgobernador Javier Corral. Pueden inhabilitarlo por haber omitido algunas declaraciones patrimoniales cuando él era gobernador, y recuerde usted que Javier Corral actualmente es senador electo de Morena. El segundo tema del que hablaremos es un tema que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo aquí en Chihuahua, y es esta foto que fue filtrada del exgobernador César Duarte yendo a un restaurante de comida rápida, al Pam Pam, en donde de alguna manera nostálgica querían dar como a conocer el hecho de que vaya y salude al dueño. Sin embargo, pues al dominio público no le cayó muy bien. El tercer tema que estaremos hablando es que el alcalde Marco Bonilla regresa para concluir su primer gestión. Fue electo en primer término, se recordará, para el periodo 2021-2024. Pide licencia para participar en este proceso de reelección, gana y finalmente esta semana se reincorpora para terminar este primer periodo. Y el cuarto tema del que hablaremos es que esta semana el presidente pues ventila los sueldos de los ministros en la mañanera, de alguna manera envolviéndose en esta idea de Robin Hood que le ha funcionado durante todo su sexenio, prácticamente para dejar planchado el plan C. En el segmento de entrevista nos acompañará en primer término Cuauhtémoc Estrada. Él es el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, quien nos viene a hablar de cuáles son los temas pendientes que hay dentro de esa legislatura. Cuauhtémoc Estrada también es diputado reelecto, y cómo se va a presentar este cambio, sobre todo en la relación entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo para el próximo periodo. La segunda entrevista será a cargo de Rosy Carmona, quien es la dirigente del PRI municipal en Chihuahua, quien nos hablará de la realidad del PRI a nivel local, la realidad del PRI como ella la percibe a nivel nacional y sobre todo cuál es el reto que se tiene de la coalición. Será un programa, como siempre, muy interesante para que usted nos acompañe durante los próximos 56 minutos. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo nos va a platicar del primer tema de la semana. Pues es tema 1 y 2, que los exgobernadores siguen dando de qué hablar. Y me refiero al exgobernador César Duarte y al exgobernador Javier Corral, que es con el que vamos a iniciar con este último. Y es que se le notificó ya de manera formal, de manera jurídica, que hay un proceso en su contra desde el punto de vista administrativo por una serie de irregularidades, principalmente en sus declaraciones patrimoniales cuando fue gobernador del estado. Este asunto ha dado muchísimo de qué hablar, pues es que ya no sabe uno si reír o llorar o enojarse con este tema, por eso son mis 2 emojis, pero hizo que el exgobernador Javier Corral volviera a salir a la escena, hiciera algunos videos incendiarios, se pelea con un fantasma que él denomina maruduartismo, él se lo inventa, él lo creó, él se pelea con él, pues ¿quién le va a responder? Pues es un ente imaginario del exgobernador Javier Corral. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad real de que lo inhabiliten y que no pueda llegar al Senado de la República. Usted sabe que Javier Corral es senador electo por Morena, que dio ahí el banquetazo, el cambiazo, el chapulineo del PAN a Morena, es senador electo, y si lo inhabilitan administrativamente, corre el riesgo de que no pueda tomar protestas. Entonces está enojado con la gobernadora, está enojado con no sé si con la vida, y con pues Duarte, se dejó caer. evidentemente desde hace años, ¿verdad? Y se dejó caer, entonces bueno, pues ahí está, tema 1, Karina. Y contra los medios de comunicación, y contra el mundo, y contra la vida, todos. y contra, Es que contra todos el aire están que mal, respira. menos él, o sea, Y contra el aire que respira, el exgobernador ¿verdad? Javier Corral, él es el hombre perfecto, él no comete ningún error. No he visto ni una vez que haya reconocido un error en su vida. Oye, no, y aparte de esto me da, o sea, lo vuelves a ver con esta imagen como tan vengativa. Yo no sé qué tanto le abona a Morena el hecho de tenerlo en sus filas de verdad, o por qué sigue de alguna manera ahí posicionándose. Yo sé que era una regla, algo ha de haber negociado, no cree usted que este tema es gratis, el hecho de que tenga la senaduría, pero sí fue respuesta sobre todo a fotografías, a imágenes, a lo que ha pasado esta semana, que es el segundo tema, lo vamos a ligar precisamente con este, y yo vuelvo a ver al mismo exgobernador
Pues con una excelente oratoria y cero aplicación pues, de que sepa realmente cómo se aplica incluso la administración pública. Mire, el siguiente tema es precisamente esta foto que empieza a circular en redes sociales, que se filtra a los 4 años de haber sido detenido en Miami, Florida, del exgobernador César Duarte, donde va y visita a un viejo amigo de él, de aquí, de la ciudad de Chihuahua, bueno, de Parral, originario de Parral, y que va y lo visita y como con una idea hasta melancólica, empiezan a hacer la narrativa que porque son amigos de tiempo atrás y de verdad fue una pésima estrategia de comunicación la que se hizo. Yo no sé si es que no queda claridad de que ya pasaron los momentos políticos del exgobernador, de que hay, sí, lamentablemente, y lo puede decir él y lo podemos decir todos, después de 5 años en que te están repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, para la gente pues se queda con esa idea, pero si te vas a las finanzas, pues sí es la verdad que hay una deuda que creció considerablemente en su administración. Sin embargo, el hecho de que salga a las calles, pues más bien es un tema y que lo hagan público, porque ya se sabía que andaba en la calle, que traía este tema del brazalete, pero que lo filtren, que se busque la forma de darlo a conocer a través de medios, a través de redes sociales, pues lejos de tratar de, no sé si están tratando de empezar a cambiar la perspectiva que se tiene el señor, no lo van a lograr ya. No, mira, Ya no te se va a voy a lograr, decir algo. A mí por lo menos me han llegado 4 restaurantes, 3 del Periférico de la Juventud y el Pam Pam, en los que ya ha estado el exgobernador César Duarte. Si sigue haciendo esas tonterías, lo van a meter a la cárcel. Se lo estoy diciendo el día de hoy, aquí en serio, porque César Duarte está libre no porque sea inocente. Está libre, digo, con esa restricción del brazalete y la prisión domiciliaria. ¿Por qué? Por un tecnicismo legal, por un beneficio constitucional que tenemos todos los ciudadanos, de que nadie puede tener la medida cautelar de prisión preventiva por más de 2 años sin recibir sentencia. El exgobernador no ha recibido sentencia, es decir, ni ha sido condenado ni ha sido absuelto. En cualquier momento puede regresar de la cárcel, a la cárcel y se acuerda de mí. Si el exgobernador no entiende que debe permanecer guardado en su casa, lo van a volver a meter a la cárcel, porque esto que se apareció en el centro no cayó para nada bien en Palacio de Gobierno. Obviamente que generó que los críticos de la gobernadora, es que mira, tú la dejaste salir cuando es un tema en el que Maru nada tiene que ver, es algo del Poder Judicial, pero bueno, pues así está manejando el tema de la percepción pública. Lo meten a la cárcel si sigue saliendo, se acuerda de mí. Y el siguiente tema es que el alcalde Marco Bonilla retomó ya esta semana su cargo como alcalde del municipio de Chihuahua. Es el alcalde reelecto, va a terminar su primera administración y bueno, pues tiene que haber un acto protocolario, porque así lo marca también la misma Constitución, de una toma de protesta para el nuevo periodo que va del 2024 al 2027. Marco Bonilla, bueno, pues comentó en reiteradas ocasiones, aquí en serio fue una de esas, los motivos por los cuales no asumió inmediatamente el cargo de presidente una vez pasada la elección. Explicó, dijo que no había dejado de trabajar, que le permitió hacer algunas otras cosas desde el punto de vista de planeación, y lo que viene, sí, Karina, es una serie de cambios. Ya también lo comentó Marco Bonilla, quiere que sea una mejor administración su segundo periodo, va a hacer cambios y espera arrancar un plan de 100 días en donde se van a ver parte de las obras que prometió en campaña, que hay que decirlo, pues no son pocas las cosas que prometió en campaña, y vamos a ver cómo le va en cuanto a su cumplimiento. Un compromiso realmente muy fuerte el que tiene en este momento el alcalde reelecto Marco Bonilla. Digo, si nos vamos desde la parte nada más de administración pública, que es lo que le va a tocar durante los próximos 3 años, pero toda la carga política y todo lo que pase alrededor de estos próximos 3 años también puede marcar un cambio sustancial en Chihuahua, en la forma de gobernar o no, o afianzarse. Pero a lo que voy es, pues bueno, regresa a sus funciones. Este viernes precisamente eso fue su primera aparición ya como alcalde reelecto, pero regresando a esta función con la anterior administración, o con esta que está vigente, vaya, en la cabalgata villista. Digo, mucho que tiene que hacer definitivamente para dejar planchado, cerrar esta administración y dejar planchado cómo va a iniciar, que si bien creo que eso es un beneficio, ya no empiezas de cero, y sí traes una idea de todo el desarrollo que quieres realizar en los otros 3 años. Pues bueno, ahí tiene usted, ya regresa el alcalde reelecto Marco Bonilla. Y el cuarto tema del que le vamos a hablar es que, digo, el presidente ha ventilado en sus ruedas de prensa mañanera cualquier tipo de cosas. Si usted creía que existía una ley de protección de datos personales, no existe ni para los mexicanos ni para los estadounidenses. Recuerda usted lo que pasó con la persona del New York Times, donde sacó el número de teléfono a relucir y situaciones así. ¿Qué pasa esta semana? Da a conocer sobre todo sueldos ya desglosados de ministros de la Suprema Corte que asciende la cantidad de lo que ganan, aproximada a 792,000 pesos, más o menos, ¿no?
y hacen el desglose de qué es lo que prácticamente se están llevando. Yo siempre he dicho que en este tema de la reforma judicial sí se tiene que hacer un cambio en cuanto a fideicomisos, ahorros que se tengan que dar de verdad por parte de este sistema judicial. Yo entiendo que ese es el fundamento y ese es el enojo de muchos ciudadanos respecto a este poder judicial y que pareciera que es intocable, pero yo creo que cuando mezclas todo, es lo mismo que con las leyes que ha propuesto él, meten como en una sola canastita toda la problemática o lo que consideran problemática y lo disfrazan de una buena solución y luego pareciera que esa es la solución mejor que puedan, la mejor solución que puedan encontrar para una cuestión. ¿Cree usted que es caro el Poder Judicial en México? Espere a que no exista, espere a que no tenga independencia, espere a que el Poder Ejecutivo lo controle, lo domine de una manera total, como se está perfilando a que lo quieren hacer con esta reforma denominada como el Plan C. Por eso el presidente ventila en la mañanera los sueldos. ¿Por qué? Porque quiere generar esa percepción de que él está impulsando porque es muy buena persona, porque es muy buen gobernante, estos cambios en el Poder Judicial, cuando en realidad pues ese librito, está siguiendo el librito que siguen los gobiernos de izquierda, que es controlar todo, poder legislativo y poder judicial, y hacia allá se está perfilando. Si usted cree que un ministro gana mucho, yo considero que sí, pero espérese a que sea tener un Poder Judicial que no tenga la independencia. ¿Por qué? Porque ahí sí, si usted tiene derecho a la vivienda y a que se la respeten y a que no se la quiten, con jueces a modo sabrá Dios qué pasa. Si usted tiene derecho a agua potable, a que les hurtan determinada cantidad durante tanto el día, espérese a que no haya un juez que ponga en orden al Poder Ejecutivo. Son cosas que van a terminarnos por afectar. Son cosas que ahora sí que están en la palestra, cosas que se están discutiendo, y aquí sí tenemos que pugnar por un Poder Judicial independiente, ahora sí que valga la redundancia, independientemente de cómo lleguen y cómo sean seleccionados. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana hablamos en serio, como usted lo merece. Y en esta ocasión invitamos al coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, el diputado Cuauhtémoc Estrada. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? ¿Qué tal, Bernardo? Buenos días, diputado. Karina. Buenos días, un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente. Al contrario, nos había tocado precisamente previo al proceso electoral, ya estaban arrancando, recuerdo el tema de las precampañas, pero ya finalmente pues ya están los resultados electorales tanto a nivel federal como a nivel local. No obstante, el tema de la integración del Congreso del Estado sigue siendo una moneda en el aire, debido a las impugnaciones, a los recursos que se estuvieron presentando para determinar, bajar porcentajes, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, pues sigue la legislatura, hubo un periodo extraordinario inclusive esta semana en donde se votaron asuntos importantes. ¿Qué le resta hacer a la legislatura actual en lo que resta de estas semanas a lo que llegan los nuevos diputados, en donde, por cierto, tú eres diputado reelecto, vas a repetir? Sí, bueno, sin duda la legislatura deja muchos pendientes. Hay una estadística un tanto general donde nos plantea que cerca todavía de 700 propuestas, de cerca de 2.800 quedaron pendientes. También hay que decir que fue una legislatura muy productiva, o sea, se generó mucha iniciativa, mucha propuesta. Si no mal recuerdo, vi una estadística el día de ayer o antier, la cuarta a nivel nacional, y eso hace también pues que te puedan quedar muchísimos pendientes. Pero ¿cuáles son los que yo considero que son torales, que son medulares y que lamentablemente creo que no alcanzarán a salir? Porque está planteado otros 2 extraordinarios ahora en agosto, pero seguramente abordarán temas de necesidad un tanto política, lo diría yo, a lo mejor algunos nombramientos que tiene pensado la fracción mayoritaria en magistraturas, pero seguramente no podremos entrar a iniciativas que se acumularon en esa famosa comisión especial de la reforma constitucional, ¿verdad? Sí. No lo quiero decir, pero ya casi fallida, difícilmente la vamos a poder sacar. A mí me parece ya muy complicado que pueda salir en agosto, y allí se concentraron 61 iniciativas, ya no quedan 61, hay que decirlo, porque algunas comisiones optaron por regresarlas para poder legislarlas, pero fácilmente quedarán 40, 45, y esas seguramente se quedarán ahí, salvo que se retomen ya en la siguiente legislatura. Entonces, sin duda, porque fue mucho trabajo, diputado, muchísimo. El que le destinaron a esta reforma constitucional. Yo recuerdo haber tenido aquí precisamente en serio a diputados de todas las fracciones, y prácticamente empezando donde nos comentaban ya el tema, que era lo que querían delinear,
y finalmente, como lo dices tú, no va a salir después de 3 años. No va a salir. Fíjate, yo creo que es la única iniciativa, Karina, que la firmamos todas las fracciones. Esa es la única En toda la iniciativa legislatura. que todas las fracciones firmamos, que dijimos vamos juntos, que más o menos tuvo 30, 40 mesas de trabajo, se revisó artículo por artículo y al final no pudo salir. Y no por una falta de acuerdos en los temas, porque a Morena le queda perfectamente claro cuál artículo de la Constitución en donde tiene una diversidad de pensamiento no iba a poder pasar. Somos una minoría, decimos, bueno, pues que quede redactado como lo plantea una mayoría. Pero una serie de acuerdos importantes y pues lamentablemente no va a salir. Realmente creo que Chihuahua requiere una mejor constitución. Tenemos una constitución un tanto atrasada, pero eso será ya seguramente tema pues, de otro periodo. ¿No? Y que se le suma al Plan C federal. Finalmente Así es. el Plan C ya está avanzado, hay foros, y necesariamente tendrá que haber una adecuación de pasar, como parece que va a suceder este paquete de 21 reformas, adecuaciones a nivel local, y entonces se van a discutir otros temas. Sí, tendrá que haber armonizaciones, pero aún en las propuestas locales, Bernardo, me parece que hay temas que no están precisamente contenidos Ok. en el ámbito federal. Por eso sí sería conveniente en que en el próximo periodo estuviésemos interesados en retomar algunos de ellos. ¿Cuáles temas en particular, digo, que les llamen la atención a ustedes, más allá, o bien pueden ser temas que ustedes pudieran defender con una posición y que ven que es muy difícil llegar a un acuerdo y que dicen, bueno, cedemos, nos toca ceder en este momento? ¿Cuáles temas son principales para ustedes? Por ejemplo, yo creo que el tema que se va a quedar y que no va a tener una armonización porque no hay propuesta federal en ese sentido, es el poder generarle a los municipios, Karina, un recurso que no tienen actualmente etiquetado. Hay propuesta en la reforma, un 10% de los recursos que maneja el Estado. Recordemos que el Estado se queda con 80 centavos de un peso y los otros 20 centavos van a municipios. Sí. La propuesta estaba planteada para que esos 20 centavos se siguieran yendo a los municipios, el Estado no se quedara con 80, sino se quedara con 70, y esos 10 centavos constituyeran un fondo municipal etiquetado que no fuera gasto corriente, sino solo fuera obra. ¿Por qué? Porque a lo mejor Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, pues con su presupuesto pueden sacar alguna obra, pero tenemos cerca de 43 municipios identificados en el estado de los 67, que si tú no le das un recurso extra, difícilmente van a poder realizar una obra. Esa es la intención de, por ejemplo, esa iniciativa en ese 10%. Me parece que es una iniciativa noble, no se veía tan mal por las fracciones, no daba pie a una discusión ideológica o política, pero pues se nos queda, por ejemplo, ahí en el cajón. Ese es un ejemplo. Y no creo que armonizando las iniciativas que se vayan a traer a nivel federal, por ejemplo, esa vaya a pasar. Ese sería un ejemplo. Bueno, y en este sentido, precisamente ya lo mencionaba Bernardo, reelecto, ya viendo las condiciones, digo, no, yo sé que no puede ser adivino, ni debemos de suponer, pero se va leyendo, y sobre todo también con su experiencia, las condiciones políticas. ¿Qué espera usted como diputado proponer ya en la próxima legislatura? O retomar algunos temas que para usted sean sumamente fundamentales. Pues a mí me parece que lo fundamental es, me parece que la participación ciudadana que tiene en el estado de Chihuahua una legislación más avanzada que otras entidades debe ser perfeccionada. Okay. Ustedes han visto, por ejemplo, la participación ciudadana en Chihuahua está legislada en dos formas, en los instrumentos de participación política y en los instrumentos de participación social. Hemos visto en Juárez y en Chihuahua una efervescencia cuando nosotros sacamos algún instrumento de participación social, hablo presupuesto participativo, la gente sale, participa, propone, vota, parece una elección constitucional o más, Bernardo. En Juárez, en el último proceso, cerca de 100,000 personas, aquí en Chihuahua no anda lejano, pero solo hay inversión de presupuesto municipal. Okay. No hay inversión de presupuesto estatal, y no porque no haya legislación. Nosotros legislamos eso en octubre del 23, pero no hemos logrado sensibilizar al órgano legislativo y a la titular del Ejecutivo en el sentido de que se haga la inversión. ¿Por qué si en octubre del 23 se aprobó presupuesto estatal para inversión en presupuestos, en diciembre no tuvo dinero ni renglón? Pues porque hubo una decisión política de no tenerlo. Entonces me parece que la participación ciudadana legislativamente debe ser perfeccionada. Okay.
En los instrumentos de participación política también. Tenemos instrumentos de participación política en referéndum, en plebiscito, en revocación de mandato, en iniciativa popular. Pero cuando tú promueves uno de esos, cuando un grupo de ciudadanos promueve uno de esos instrumentos, es dificilísimo cumplirlos, porque los porcentajes están altísimos. Porcentajes que no alcanzan ni siquiera una votación constitucional, por ejemplo, en una elección presidencial. Te pongo un ejemplo. Una revocación de mandato de un gobernador en turno exige cerca de 1.100.000 votos. La doctora Claudia, ganadora y más votada en el estado de Chihuahua en el proceso electoral pasado, tuvo 885.000 votos. Es decir, tienes instrumentos que están ahí, que dan la participación, pero que difícilmente pueden ser eficaces por los porcentajes tan altos que tienen. Diputado, te estamos escuchando y yo creo que te lo hemos reconocido aquí, de los perfiles de Morena más mesurados, quizá más conciliadores. Tu cargo de coordinador de diputados de Morena, yo creo que lo has demostrado bien a lo largo de estos años. Y precisamente viene pues ese tema, ¿no? De quién va a ser el próximo coordinador o coordinadora de los diputados de Morena, porque no se acaba de integrar a la legislatura. Entonces te quiero preguntar, porque bueno, recuerdo que tú mencionaste que a Morena, con los números que ustedes hacen, les deberían de corresponder algo así como 14 o 15 diputados. ¿Cuántos están actualmente electos y cómo van a pelear? Porque finalmente lo que está buscando Morena es tener a lo mejor hasta una mayoría simple, o ya con los aliados una mayoría simple en la próxima legislatura. Bueno, a Morena por sí solo no le alcanza la mayoría simple, tendría que ser con los aliados. Y hay dos formas de interpretación, y lo comentamos un poquito antes de entrar. Así es. Nosotros tenemos 7 de mayoría. Y si tú haces un estudio sobre subrepresentación y sobrerepresentación, en una aplicación pura de la fórmula podríamos alcanzar hasta otros 7. Entonces dirías, podrías tener 14. Pero a mí me parece que los órganos tribunales difícilmente van a hacer una interpretación pura de la sub y de la sobrerepresentación. Entonces creemos que es muy posible que Morena tenga entre 5 y 6 diputados de representación proporcional. Porque recordemos esto, Morena obtiene en la votación de diputados locales el 44.7% de la votación en el estado. El PAN obtiene el 28%. Es decir, aunque tiene 7 escaños por mayoría, el número de votación que recibe Morena y los candidatos y las candidatas a diputados es altísimo, casi dobla a Acción Nacional. Por eso las figuras de la sub y de la sobrerepresentación pues deben ser analizadas. Creo que es un tema que los órganos electorales están viendo, lo han mencionado. Yo he visto las declaraciones en ese sentido del IE, del INE, y me parece que es un tema que va a estar. ¿Cuánto nosotros creemos que le puede dar a Morena esa posibilidad? Entre 5 y 6 diputados plurinominales, que nos llevaría entre 12 y 13 en total, y no nos da una mayoría simple. Eso tendría que poder darse pues con la alianza con algunas otras fuerzas políticas, si así se dieran las condiciones. Sí, precisamente son parte de los análisis que están haciendo, porque al día de hoy, si bien es cierto, se conocen pues ya los resultados de presidencia de la República, alcaldías, de las diputaciones uninominales, falta este tema de las plurinominales, que si nos atenemos a lo que ha sucedido en elecciones pasadas, el Instituto Estatal Electoral termina determinando unos, y luego el tribunal cambia, y luego el TRIFE allá en Guadalajara termina de cambiar. Pero bueno, son temas que vamos a comentar, pero después de la pausa comercial. Muy bien. Estamos con Cuauhtémoc Estrada. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Les recuerdo que puede ver este programa con 2 horas de desfases a través del canal 44.2 y también los puede seguir a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos hablando con Cuauhtémoc Estrada. Él es el diputado reelecto, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, y estamos hablando de estos temas de cómo va a quedar integrado el Congreso del Estado. Realmente es una moneda en el aire, pueden pasar muchas cosas, pero finalmente se percibe tanto por parte de ustedes como por parte del PAN el querer alcanzar esa mayoría simple y, por supuesto, en el caso del PAN, la mayoría calificada. ¿Por qué pelear? 1, por este tema de la mayoría simple, diputado, y 2, ¿cómo percibes que sea desde el Congreso del Estado la relación que pueda tener el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo encabezado por María Eugenia Campos?
Bueno, ¿por qué las fuerzas políticas pelean una mayoría simple y una mayoría calificada? Yo creo que son varias cosas. El día de antier lo vimos en el extraordinario del miércoles. Se reforma una ley con mayoría simple, solo con mayoría simple. Desde nuestro punto de vista era una reforma constitucional, pero no se dio de esa forma. Y cambias, por ejemplo, el número de magistrados de un tribunal. Es decir, tienen muchas ventajas el tener mayorías, y el tener mayorías calificadas, pues más, porque te permite no solo nombramiento de magistrados, no solo nombramiento de funcionarios en órganos autónomos, sino te permite, en la mayoría de los casos, con algún apoyo en los municipios, porque así lo establece la ley, pues cambios en la Constitución. Entonces, claro que es importante tener las mayorías. Yo lo que visualizo, Bernardo, es que en la próxima legislatura va a ser muy difícil que un solo bloque tenga siempre una mayoría calificada. En toda esta legislatura, el PRI y el PAN, con algunas alianzas con MC y con la diputada Adriana Terrazas, lo han tenido. Es decir, las votaciones de los 22 diputados lo ha logrado PRI-PAN, el voto de MC y el voto de la diputada Terrazas. Y con eso han aprobado lo que requiere la mayoría calificada. No veo ese escenario en la próxima legislatura. Creo que uno de los bloques tendrá mayoría simple, parece que el bloque del PAN se perfila en ese sentido, pero no para mayoría calificada. Eso dependerá mucho de los diputados del Verde, del PT, de MC, que al parecer llevará 2, del propio PRI, que no me queda claro qué papel jugará, porque a nivel nacional los veo de una forma y a nivel local de otra. Entonces yo creo que el siguiente periodo va a ser un periodo distinto al que estamos viviendo actualmente, y nos tendrá que llevar a la necesidad de acuerdos en la integración del Congreso, sus secretarías, sus departamentos, pero también en la necesidad de acuerdos parlamentarios para determinadas reformas. Porque ahorita, ¿qué hace el PRI y el PAN? Bueno, pues tienen los votos, plantean la iniciativa, no les interesa si hay una oposición, no les interesa el argumento que pueda dar esa oposición, simplemente se montan en los votos y lo sacan. ¿Va a poder ser en la siguiente legislatura de esa forma? A lo mejor a rango legal sí, a rango constitucional me parece difícil. Pero es algo que se repite al revés, ¿no? En la parte del Congreso de la Unión, y que se va a repetir. Aquí yo quiero hacer mención, y qué idea tiene usted respecto a los contrapesos que debe de haber en cuanto a partidos políticos, porque por ejemplo, en una campaña política vemos a los personajes que vienen emanados de una corriente o de una ideología o de un color político, en donde dicen tenemos que llevarnos carro completo. Pero en la realidad, ¿qué tan bueno es para un ciudadano tener un carro completo a nivel local o estatal y a nivel nacional? Sí, bueno, pues miren, yo creo que lo puedes analizar desde dos rubros. Primero, yo creo que cualquier opción política va y busca el carro completo. Sí. Yo no he visto una opción política que diga, voy a competir para ganar la cuarta parte. O sea, no. Quiere ganar todo. ¿Pero por qué quiere ganar todo? Pues porque tiene por ley, incluso por mandato constitucional, el planteamiento de una plataforma, de un programa de gobierno. Es decir, los partidos no compiten, o al menos no debieran hacerlo así, solo por ganar. Plantean una plataforma de gobierno, y esa plataforma, si ganan, la llevan y la ejecutan ya como gobierno. Entonces, nosotros, por ejemplo, como movimiento, claro que planteamos el ganar todo. Pues nosotros nos planteamos el plan C, pero además no lo planteamos derivado de una experiencia que tuvimos en el periodo anterior. Nosotros tenemos un programa de gobierno, ganamos la presidencia de la República, quisimos ejecutarlo y lo llevamos a una parte de su ejecución. ¿Qué nos faltó en la otra parte de esa ejecución? Votos en los legislativos. Nos faltaron votos en los legislativos. Cuando hicimos una serie de planteamientos que son parte de nuestro programa y de nuestra plataforma, que es la que dimos a conocer previo incluso al 2018, nos topamos con que una oposición minoritaria de 180 diputados nos bloqueó la mayoría de las reformas constitucionales. Pues nosotros nos planteamos y le planteamos a la ciudadanía válidamente, oigan, no solo queremos ganar la presidencia de la República, queremos el plan C, y el plan C es tener mayoría en el órgano legislativo. ¿Pero por qué? No solo por tener más diputados y senadores, es que queremos llevar a cabo las reformas que nosotros consideramos necesarias en el país, y me parece que eso está sucediendo. No lo hicimos solos. Más de 35 millones de mexicanas y mexicanos dijeron, sí, les damos esa confianza y les damos esa responsabilidad. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Rompe eso, un equilibrio, borra una oposición. Yo creo que no.
Porque ¿quién lo decidió? Pues lo decidió una ciudadanía. ¿Derivado de qué? De un antecedente. Claro, ¿Cuál una fue historia. el antecedente que esas 35 millones de personas tuvieron? Que vieron una oposición montada en el no por 3 años. Una oposición a nivel federal montada en el no por 3 años, sin propuesta. Es decir, el PAN y el PRI no salían ante una propuesta del Ejecutivo Federal a decir no, pero puede ser esto. Solo salían en el no. Entraron, es más, ellos mismos se catalogaron como una mora legislativa. Estamos en mora legislativa. Una estrategia fallida, un error en el análisis, lo que ustedes gusten y manden. Pero ese antecedente yo estoy seguro que llevó a millones de personas a decir, bueno, entonces démosle el plan Sea Morena para que pueda ejecutar el programa de gobierno. Y me voy a ir a un tema político, muy, muy político, digo, aunque ya pasaron las elecciones, pero es una realidad que conforme pasan las elecciones siempre se está pensando al interior de los partidos, no los que deben de estar gobernando o ejecutando el puesto para el que fueron electos. Yo creo que ellos deben de estar enfocados en su función, pero siempre desde el partido y esas reuniones que se hacen tienen que estar pensando en el próximo. ¿Están preparados perfiles o preparando perfiles de manera local de forma como la tienen a nivel nacional? Porque a nivel nacional tienen perfiles bastante fuertes y en su contraparte en ocasiones vemos como perfiles locales, por lo menos aquí en Chihuahua Capital, muy fuertes de acá de esta corriente, se podría decir que son oposición de ustedes, y que a nivel nacional tal vez no están tan fuertes. Ya sí han visto precisamente esa situación, sobre todo también qué tanto aceptan estos personajes que vienen saltando de otro partido y que definitivamente pues no les han abonado mucho. Sí. Bueno, serían dos cosas. Uno, yo creo que hay perfiles a nivel nacional y a nivel local. Entiendo que son circunstancias distintas en el país y en Chihuahua. En Chihuahua estamos en un gobierno distinto al de nosotros y eso te pone en una circunstancia diversa. ¿Quién tiene más proyección? Pues quien gobierna. Claro. ¿Quién genera una serie de cuestiones? Pues quien gobierna. A mí eso ni me asusta ni me molesta, yo lo veo como normal, ¿verdad? Entonces por eso me parece que a lo mejor los perfiles en la entidad se notan un poco menos que en lo nacional. Pues en la nacional ya tenemos perfiles pues, muy, muy, muy fuertes, pero yo creo que hay perfiles y además con aspiraciones legítimas, yo las respeto. Respecto de los momentos, yo ya me he pronunciado, pues yo creo que acabamos de pasar una elección, que nos toca gobernar y que ya vendrán otros tiempos. ¿Y cuál fue la segunda pregunta, perdón? No, sí, o sea, que qué tanto veía esa diferencia de perfiles y si les ha generado algún tipo de análisis interno el hecho de poner perfiles adoptados, los que llegan de otros partidos. Bueno, yo tengo una postura en eso, Karina. Yo soy de los que cree que el movimiento no fuese lo que es sin que la gente que no fundó el movimiento llegara. Claro. Es que a mí me parece eso esencial. Los movimientos crecen con las adiciones, así crecen los movimientos. A nosotros nos ha llegado muchísima gente de muchísimos partidos o no partidos o distintas ideologías que se suman a un proyecto de gobierno y nos dicen, pero les ha ido mal. Pues yo creo que no. Yo creo que el 99% de los que han llegado han entendido el proyecto de gobierno que tiene planteado Morena y se han sumado a él. Y que tenemos a lo mejor un 1% que no lo ha entendido, pues sí, y también eso me parece normal. Pues tenemos a lo mejor legisladores como Lili Telles o como algunos en donde no entendieron a qué movimiento llegaban. El partido les dio la oportunidad, los hizo legisladores, no concordaron ellos con una plataforma y un programa político, bueno, pues ese es su derecho, ese es su derecho. Como es derecho del partido estatutariamente hacer la invitación y brindarles lugares. Claro. El movimiento no tendría 25 gobernaturas prácticamente, ni la presidencia de la República, ni más de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, casi las 2/3 partes de la Cámara de Senadores, y 26 congresos locales. Eso es lo que tiene el movimiento. ¿Cómo entiendes tú un movimiento que en 10 años, porque además eso es histórico, claro, en 10 años, en un movimiento pacífico, porque pues cuando se da la revolución pues se entiende, ¿verdad? Pero un movimiento pacífico, hayas tomado esos espacios de poder, pues claro, porque tuviste una política incluyente. Claro. Si tuvieses una política de rechazo,
pues seguiría siendo los 3 millones de fundadores. Diputado, por eso decimos que eres de los mesurados de Morena, porque nos ha tocado tener aquí a personas que piensan muy diferente. Nos queda 1 minuto y medio, pero te quiero preguntar 3 temas, pero van a necesitar una respuesta muy concreta de estos 3 temas. Primero, ¿vas a impugnar esta reforma en donde se amplíe el número de magistrados del Tribunal Administrativo? Tenemos pensado impugnarla, necesitamos 11 firmas mínimamente para que sea el 33%. Creemos que hay 11 legisladoras y legisladores mínimamente que están de acuerdo en que la forma en que salió el decreto no es la correcta, deja fuera paridad, no eleva a rango constitucional el número y no se justifica el que sean 5 por la carga de trabajo. 2, te has pronunciado a favor públicamente de la elección de jueces y magistrados, tú eres abogado. Sí. ¿Por qué defender este punto? Porque el sistema actual, fíjense, lo voy a explicar al revés, porque el sistema actual, quien defiende el sistema actual, no hace ni siquiera referencia a que el sistema actual no funciona, y no funciona. Yo he litigado 30 años y el sistema actual no funciona. No nos pueden decir que yo conozco muchísimos jueces y cosas buenos, buenos, pero también conozco muchos malos. No culpo a los jueces, culpo al sistema. Claro. Ahorita nos dicen que es malo elegir a un juez, y yo les digo a ustedes, ¿y cómo se nombra ahorita un magistrado? Ustedes han sido testigos como medio. ¿Qué propuestas de magistrados nos han llevado, por ejemplo, en esta legislatura? Sí, en Chihuahua. No nos digan que se afecta la carrera judicial. Nos llevaron propuestas a estas magistraturas donde nosotros incluso tuvimos que tener una postura muy dura, o sea, la verdad muy dura, para demostrar públicamente que no es cierto que se está privilegiando una carrera judicial, que no es cierto que se está llevando al mejor. Yo le hablo a la sociedad en ese tema, pero incluso le hablo al foco rojo, al círculo rojo. Yo le pregunto a los secretarios de juzgado, a los magistrados, a los proyectistas, que si realmente los mejores, los que más han estudiado, los que más trabajan, llegan a los puestos de las magistraturas. Y ya por último, porque nos están dando carrilla aquí, que César Duarte ya se pasó en restaurantes de Chihuahua. No, me parece una burla, me parece un exceso. Nosotros criticamos primero la decisión de la medida, pero la decisión de la medida nos van a decir, bueno, pues es que ahí está la Constitución y la Corte. Sí, ¿y por qué en 2 años no se hizo el trabajo? Es que esa es la gran pregunta cuya respuesta no tiene. ¿Por qué en 2 años no se tuvo una resolución? Y segundo, ¿por qué la segunda carpeta que autorizó el Estado que extraditó no llegó a buen puerto? Cuauhtémoc Estrada, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Muchas gracias a ustedes. Y es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Les recuerdo que puede ver este programa con 2 horas de desfase a través del canal 44.2. Y agradecemos encarecidamente los comentarios que nos hace llegar a través de las diferentes redes sociales o cuando nos ven en la calle, lo hemos comentado Karina y un servidor, y que nos comentan precisamente el programa. Damos la bienvenida a Rosy Carmona, ella es dirigente del PRI municipal. ¿Cómo estás, Rosy? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Karina, Bernardo, es un gusto siempre estar en este espacio. Después que estoy con ustedes, me habla muchísima gente, entonces tienen una audiencia muy, muy amplia y me gusta mucho esta entrevista, cómo platicamos, cómo nos ayudan a llegar a muchos hogares que nos pueden ver en 2 ocasiones, entonces contenta de estar aquí con ustedes. Rosy, recuerdo que cuando tomaste protesta como dirigente del PRI municipal, pues hablábamos o nos planteabas tú esos retos que implicaba la dirigencia. Finalmente pues se da esta alianza entre PRI, PAN, PRD y particularmente en el municipio de Chihuahua, que es el que te atañe, pues tuvo carro completo esta alianza. Tú misma vas a ser regidora, entonces, ¿qué les dice a ustedes pues como dirigencia del partido esta votación que se obtuvo aquí en Chihuahua? Municipio quizá atípico inclusive a lo que sucedió en el país. Sí, claro, mira, termina siendo un oasis, una resistencia aquí en Chihuahua y además dentro de esta alianza en la que fuimos muy claros siempre con nuestros militantes en decir, vamos juntos por un bien mayor, pero el ir juntos no significa que no tengamos nuestros propios principios, nuestras propias bases. Y es así como nosotros, al final de cuentas, por lo que tenemos que ir es por nuestros militantes, por nuestros votos. Fue una alianza que nos favoreció mucho a nivel estatal, a nivel municipal aún más. Trabajamos muy a gusto con Marco Bonilla como nuestro candidato,
por primera vez en la historia del PRI en el municipio de Chihuahua, siglado por el PRI. No teníamos candidatos a diputados locales, teníamos solamente de candidato a diputado federal a Alex Domínguez. Esto significa que para el PRI era una situación adversa en la que los militantes, la gente en general, podría confundirse y votar por los tres partidos políticos, y el votar por los tres partidos políticos significa que te toca un 30%, entonces partes el voto en tres y significa en reducción de votación. ¿Qué pasó en esta elección? En 2021 el PRI tiene su piso, llega a 16,000 votos en el ayuntamiento, pero afortunadamente el PRI nos dijo algo en esta elección, 2 años de trabajo desde que llegamos a la dirigencia, picando piedra, recordándole a la gente que ahí está el PRI, yendo a las colonias, teniendo ese contacto, sí rindió frutos. En esta ocasión, en el 2024, tuvimos un aumento del 124% en la votación. A diferencia de situaciones en todo el país, el PRI en el municipio de Chihuahua aumenta en este porcentaje muy alto, y además de las 696 secciones electorales que hay en el municipio de Chihuahua, en 636 secciones tuvimos un aumento, quizá en menor o mayor proporción, pero fuimos hacia arriba en 636 secciones. Esto quiere decir que si seguimos con esta tónica de trabajo, de cercanía, vamos a poder seguir aumentando y entregando mejores cuentas para el 2027. Sí, claro. Marco Bonilla inclusive dice que es de su intención, de su interés seguir con esta alianza, con el PRI. ¿Qué retos entonces van a enfrentar ahora con esta reelección o con este nuevo periodo en donde Marco Bonilla va como alcalde y donde tú formas parte de la planilla de regidoras? El hacer realidad estos gobiernos de coalición, porque pueden funcionar muy bien en un convenio, en el papel, pero todavía nos falta llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica no significa nada más que al PRI le van a tocar determinadas direcciones. También significa que el PRI tiene que tener un poder de gestión, porque al final hay un libro que me gusta mucho de Carmen Yulín Soto, de Chile, en donde dice el título del libro, el poder está en la calle, y el poder sí está en la calle, el poder de resolver, porque ¿de qué le sirve a la gente haber votado más ahora en el 2024 si no tienes una solución a tu problema? Y la solución a tu problema no significa que al PRI le hayan dado 2 o 3 direcciones. La solución a tu problema significa que si tú dijiste que en la colonia Morelos hacía falta que pintaran el parque, pues que te llegue por fin la pintura del parque. Entonces a eso vamos, a que el municipio, el ayuntamiento, en este gobierno de coalición, el PRI, como regidora, como presidenta del PRI, podamos tener una capacidad de gestión que nos ayude a resolver lo que está pasando en cada una de las colonias de Chihuahua, con planteamientos claros también, porque no podemos decir que el ayuntamiento nos solucione todo, pero no llevar una problemática clara. Entonces, es aquí en donde nosotros vamos a emigrar de lo que trabajamos en estos 2 años como dirigencia de cercanía en la calle, a terminar de concluirlo en el papel. Decirle al presidente municipal, a ver, aquí tenemos un catálogo de causas, que es lo que hemos estado trabajando nosotros con nuestros presidentes seccionales y con el tema de gestores. Ellos al final terminan siendo gestores. Entonces, vamos a poner las causas, ponerle nombre en cada sección electoral y decirle, esto es lo que le falta. Yo sé que están muy enfocados en la parte municipal porque es donde van a estar trabajando. Sin embargo, el análisis político nacional me imagino que es algo que ya se hizo de manera estatal y municipal. Me refiero a lo siguiente, y yo creo que tiene, o ustedes ya lo comprobaron, que tiene mucho que ver el candidato, y bien lo comentas, el poder está en la calle. Yo siempre lo he dicho, los candidatos tienen que arrastrar y quemar suela para poder ganar. Es algo que el PRI de antaño hacía, es algo que la estructura que incluso mucha migró a Morena. Yo creo que desde las primeras elecciones de Morena que hubo candidatos expriistas, se llevaron hasta las lideresas, ¿no?, de las distintas colonias. ¿Hasta dónde existe o percibes tú, y lo quiero pegar con el tema nacional, que les haya caído el 20, como este balde de agua fría de decir, esto tenemos que hacer, volver a las causas y dejar de aferrarnos a un tema del poder por el poder, porque si no, pues puede haber mucha estructura municipal, pero en lo nacional, con lo que pasó esta semana con Alito Moreno,
pues pareciera que no van como caminando en el mismo rumbo. ¿Qué opinión tienes de eso? Mira, creo firmemente en que no nos ha terminado de caer el 20. Ok. Cuando tenemos aquí en el municipio de Chihuahua una votación de 16,000 votos, incluso ahorita por más que hayamos subido a 36,000 y tenga que ser yo muy clara en decir subimos el 124%, 36,000 votos todavía no representan una votación muy alta. Entonces, ¿qué significa? Pues que la gente todavía tiene la esperanza, tiene la expectativa, y hay militantes que pueden no estar de acuerdo con todo lo que se esté haciendo por parte de las dirigencias del PRI. Y aquí nosotros como dirigencia municipal, en reciprocidad al apoyo que hemos recibido de todos los priistas, sin ponerle nombres, tenemos que ser claros en permitir el debate, en permitir que la gente pueda disentir, en permitir que ciertos militantes que no están de acuerdo lo hagan. Al final de cuentas se tienen que utilizar los mecanismos legales, y hoy en el Día del Abogado precisamente, muchas felicidades a todos nuestros colegas, precisamente en utilizar los mecanismos jurídicos para inconformarte, pero nosotros tenemos que tener también la calidad para decir, a ver, si hay alguien inconforme, hay que escuchar su inconformidad, hay que permitir el debate y hay que abrirnos a esa cercanía que es lo que nos tiene que distinguir de aquí en adelante al PRI, que tiene que retomar esa cercanía que siempre ha tenido con la gente. Al final de cuentas, el partido emanamos precisamente emanamos de un movimiento, de negociar, de poder hacer un reparto en grupos distintos, y es así como nosotros tenemos que entender y terminar de tocar fondo. Y es ahí en donde, más allá de lo que pueda pasar a nivel nacional en el PRI, incluso en la alianza, porque hay personajes a nivel nacional de distintos partidos políticos, no solamente del PRI, que pueden no creer en la alianza y que lo han hecho manifiesto, pero como decía Bernardo cuando iniciamos el programa, aquí Chihuahua termina siendo un oasis en donde sí creemos en la alianza, en donde hemos trabajado juntos y seguiremos trabajando juntos, pero materializando bien el tema de los gobiernos de coalición. Y precisamente hablando de materializar, ¿cuáles son los retos que tienes tú al momento de llegar al Cabildo? Mira, ahorita todavía no sé qué comisión me vaya a tocar, pero el reto más importante es estar presente, el trabajar, el seguir teniendo ese contacto con la gente, porque un regidor termina siendo, y el municipio, un gestor o la célula básica del municipio. Entonces la gente cuando menos tiene que saber que hay una oficina abierta. Por ejemplo, la primera gestión que me hacía alguien que se acercaba a mí me decía, a ver, Rosy, yo quiero que por favor usted llegue y tire la puerta. O sea, él se refería a que tenía que llegar y tener la puerta abierta de la oficina. Y esa es la aspiración mayor que tengo, el poder tener una fila como ya la tuve en su tiempo. En paz descanse Jorge Arispe y una servidora. En su momento teníamos una fila gigante en nuestra oficina, ya me tocó ser regidora. Mi planteamiento personal es mejorar las expectativas del trabajo que se hizo en su momento, y ahorita aprovechar esa experiencia para no cometer los mismos errores, para crecer en la regiduría, pero también hacer crecer la posición. El que la gente entienda que ser regidor y ser gestor van de la mano, no puedes separar la gestoría de la... Porque el 2027, Rosy, pues ya está a la vuelta de la esquina. Pudiese parecer muy separado, nos quedan pocos segundos, pero me interesa preguntarte esto. Ya los partidos políticos, ya los candidatos, ya algunos inclusive están haciendo campaña con giras de agradecimiento, con pronunciamientos, y yo creo que de la experiencia federal en donde hubo un proceso, una sucesión presidencial muy adelantada, va a suceder lo mismo en el caso de la gubernatura, ¿no? Sí, claro, y es así como nosotros tenemos que estar trabajando, no solamente en pensar en una campaña electoral de 2 meses o 3 meses en el caso federal,
y más en estas intermedias, el trabajo tiene que ser desde ahorita. Tenemos que andar en la calle todos los que aspiremos a que Chihuahua le siga yendo bien, que Chihuahua siga para adelante, tenemos que estar trabajando desde ahorita y con miras en el 2027, no como una mera meta electoral, con miras en que en el 2017 terminemos de consolidar un municipio que sea ejemplo a nivel nacional, que podamos decir que llegamos en el 2024 y hubo una mejoría y que valió la pena que siguiera como presidente municipal Marco Bonilla. Y creo que valió la pena desde ahorita, pero lo vamos a tener que hacer más constante todavía en el trabajo de día a día en estos 3 años. Pues sí, porque se queda como candidato natural Marco Bonilla, digo, del PAN. Finalmente, de la coalición, si esta coalición permanece en 3 años, debido al número de votantes que obtuvo y debido a cómo se pintó el municipio de Chihuahua Azul. Pero Rosy, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Al contrario, muchas gracias a ustedes siempre por el espacio. Y es así como nosotros llegamos al final. Ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos semana a semana, domingo a domingo, a las 10 de la mañana y 8 de la noche por el 44.1. Y recordarle que tenemos el 44.2 con un desfase de 2 horas en cada uno de estos horarios que mencionó Bernardo, pero también nos puede ver el sábado posterior a las 4 y 6 de la tarde respectivamente. Que tenga usted un excelente día.